Hay una pregunta que escucho constantemente en mi consulta de cardiología, especialmente de pacientes mayores de 60, 70 e incluso 80 años, y es esta: doctor, mi presión arterial está en 140/90, ¿eso es normal para mi edad? Y lo que estoy a punto de decirle puede sorprenderle, porque durante décadas, millones de adultos mayores han vivido con niveles de presión arterial que creen que son normales, cuando en realidad están dañando silenciosamente su cerebro, su corazón y sus riñones todos los días. Y antes de revelarle cuál es la presión arterial verdaderamente segura después de los 60 años, quiero pedirle algo importante: presione me gusta en este vídeo y escriba en los comentarios su presión arterial más reciente, por ejemplo 130/80 o 140/90, porque esto no solo me ayuda a entender mejor a nuestra comunidad, sino que también puede ayudarle a usted a tomar conciencia de su propia salud, y hoy, como cardiólogo, voy a explicarle la verdad que puede literalmente salvar su vida. Primero, necesita entender que la presión arterial no es solo un número. Es una medida directa de la fuerza que la sangre ejerce contra las paredes de sus arterias cada segundo de su vida. Y cuando esta presión es demasiado alta durante demasiado tiempo, comienza a causar daños microscópicos en el revestimiento interno de sus arterias. Daños que no causan dolor inmediato, no causan síntomas obvios, pero que lentamente endurecen y estrechan sus vasos sanguíneos, reduciendo el flujo de sangre al cerebro, al corazón y a otros órganos vitales. Y este proceso silencioso es una de las principales causas de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, pérdida de memoria e insuficiencia renal en adultos mayores. Durante muchos años, existió el mito de que la presión arterial podía ser más alta en personas mayores y que esto era normal, pero la ciencia moderna ha demostrado claramente que esto no es cierto. Sus arterias no necesitan presión más alta para funcionar. De hecho, la presión más alta acelera el envejecimiento de sus vasos sanguíneos y aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares peligrosos. Ahora, la gran pregunta es: ¿cuál es realmente la mejor presión arterial para adultos mayores? Basado en estudios clínicos modernos y en mi experiencia clínica con miles de pacientes, el rango ideal para la mayoría de los adultos mayores es alrededor de 120/80, y en muchos casos, incluso niveles ligeramente superiores como 125/80 o 130/80, todavía pueden considerarse aceptables dependiendo de la condición general del paciente. Pero una vez que la presión comienza a subir consistentemente por encima de 135/80 y 5, el riesgo comienza a aumentar significativamente, y cuando alcanza 140/90 o más, el daño silencioso se acelera considerablemente. Uno de los estudios más importantes jamás realizados, conocido como el estudio SPRINT, demostró que reducir la presión arterial a niveles más cercanos a 120/80 redujo significativamente el riesgo de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y muerte cardiovascular, incluso en adultos mayores de 75 años, lo que confirma que nunca es demasiado tarde para mejorar su presión arterial y proteger su salud. Pero aquí hay algo igualmente importante que muchas personas no saben, y es que la presión arterial no es un número fijo, cambia a lo largo del día dependiendo de su actividad, su estrés, su sueño, su hidratación e incluso su respiración. Por eso es fundamental medirla correctamente y entender el promedio, no solo una lectura aislada. Por ejemplo, es normal que su presión sea ligeramente más alta por la mañana debido a los cambios hormonales que ocurren al despertar. Pero si permanece elevada durante todo el día, esto puede indicar un problema que necesita atención. Otro factor crítico es la presión sistólica, que es el número superior. Este número representa la presión cuando el corazón se contrae, y es especialmente importante en adultos mayores porque las arterias tienden a volverse más rígidas con la edad, lo que puede aumentar este número. Y estudios han demostrado que una presión sistólica alta es uno de los predictores más fuertes de ataques cerebrovasculares y enfermedad cardíaca. Pero la buena noticia es que sus arterias tienen una capacidad extraordinaria para mejorar cuando se toman las medidas correctas, y he visto pacientes de 70 e incluso 80 años reducir su presión arterial significativamente en cuestión de meses mediante cambios simples pero consistentes.
Uno de los factores más poderosos es la reducción del sodio en la dieta. El exceso de sal causa retención de líquidos, lo que aumenta el volumen de sangre y la presión dentro de las arterias. Y al reducir la ingesta de sodio, muchas personas ven mejoras notables en su presión arterial. Otro factor es el movimiento regular. Caminar solo 20 a 30 minutos al día puede mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos, reducir la presión arterial y fortalecer el corazón. El sueño también juega un papel crucial. Durante el sueño profundo, el cuerpo repara los vasos sanguíneos y regula las hormonas que controlan la presión arterial, y la falta de sueño puede elevar la presión. Significativamente, el estrés crónico es otro enemigo silencioso. Cuando el cuerpo está constantemente en un estado de estrés, libera hormonas que contraen los vasos sanguíneos y aumentan la presión arterial. Aprender a relajarse, respirar profundamente y mantener la calma puede tener un efecto profundo en la salud cardiovascular. También es importante entender que algunas personas pueden tener presión arterial aparentemente normal en el consultorio médico pero elevada en casa, o viceversa, una condición conocida como hipertensión enmascarada o hipertensión de bata blanca. Por eso recomiendo medir la presión en casa regularmente, usando un monitor confiable, y registrar los valores para identificar patrones, porque el conocimiento es poder, y entender sus números le permite tomar el control de su salud. Otra verdad importante es que incluso reducciones pequeñas en la presión arterial pueden tener grandes beneficios. Reducir la presión sistólica en solo 10 puntos puede reducir significativamente el riesgo de accidente cerebrovascular y enfermedad cardíaca. Cada mejora cuenta. Cada paso hacia una presión más saludable protege su cerebro, su corazón y su independencia. También quiero que entienda que la presión arterial no es solo un indicador de salud cardiovascular. También está directamente relacionada con la salud del cerebro. La presión alta daña los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, reduciendo el flujo de oxígeno y contribuyendo al deterioro cognitivo y la pérdida de memoria. Mantener una presión saludable ayuda a proteger su mente, su memoria y su capacidad de pensar con claridad. He tenido pacientes que me dijeron que pensaban que sentirse cansados, mareados o con poca energía era simplemente parte del envejecimiento. Pero después de mejorar su presión arterial, experimentaron más energía, mayor claridad mental y una mejor calidad de vida, porque su cerebro y su cuerpo estaban recibiendo el flujo sanguíneo que necesitaban. Así que sí. Usted se pregunta cuál es la mejor presión arterial después de los 60. La respuesta es clara. Lo más cerca posible de 120/80, manteniéndose generalmente por debajo de 130/80 cuando sea posible, y evitando consistentemente niveles por encima de 140/90, porque estos niveles aumentan significativamente el riesgo de daño a largo plazo. Pero más importante que cualquier número individual es la tendencia, la consistencia y el compromiso con su salud. Su cuerpo tiene una capacidad increíble para adaptarse y mejorar, incluso después de los 60, 70 o 80 años. Nunca es demasiado tarde para proteger su corazón, su cerebro y su futuro. Y al comprender la verdad sobre la presión arterial, al monitorear sus números y al tomar medidas simples pero poderosas, usted puede reducir su riesgo, mejorar su salud y mantener su independencia durante muchos años más. Porque la presión arterial no es solo un número, es una ventana directa a su salud. Y cuando usted toma el control de ese número, está tomando el control de su vida.